Nelson contaba que la audiencia más larga que tuvo en su pontificado, Francisco, fue con Biden, duró 1 hora y media. Mira. Nos vamos a ir a Roma, allí Sergio Rubín, que también está desde muy temprano acompañando a este equipo, bueno, y un hombre muy cercano al Papa Francisco, con más información desde allá. Sergio. Hola, Sergio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todavía sigue circulando muchísima gente por aquí. No, les va un poquito en los entretelones, no es nada fácil, ha sido transmitir aquí, ¿no? Ha habido bloqueo de señales, bueno, una saturación, pero bueno, para llegar, abrirse paso aquí con todo, pero gracias a Dios, después todo lo ha transitado realmente una celebración muy ordenada, bastante rápida también, y muy sentida, y como dijo Nelson, yo quiero subrayar esto, ¿no? ¿Cuántos jóvenes había? Hoy tanto se habla de que los jóvenes, y que es verdad, parecerían ser los más alejados de lo religioso, pero bueno, ¿cuántos jóvenes estaban? Y me quedo con esa frase del cardenal Re en la homilía de la misa, un papa que ha tocado la mente y el corazón de tanta gente, ¿no? A veces mucho se habla de las cuestiones, las polémicas internas, de muchas cosas del papa. Estoy hablando de cosas aún internas dentro de la propia iglesia, ¿no? Pero hacia afuera, retomo lo del cardenal Re, un papa que tocó la mente y el corazón de tanta gente. Y esto aquí, en esta cantidad de gente enorme que había, se vio y se palpó claramente. Y entre ellos había argentinos, por supuesto, con banderas, y algunos muy fáciles de distinguir también porque tenían camisetas. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos vos? Yo soy de Buenos Aires. Sergio, hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la Argentina, a la audiencia de TN. ¿Cómo están? Bien, contanos lo que viviste. Viví una experiencia muy fuerte. La misa con Exequial, el funeral de Francisco fue muy profundo, muy respetuoso, mucho silencio, mucho respeto de las... No sé cuánta gente había en la plaza, pero realmente maravilloso el respeto, la solemnidad, la profundidad de la celebración, la homilía que vos decías del cardenal Re, que hizo una especie de raconto de todo el magisterio Francisco, maravilloso, realmente muy hondo todo, muy sentido. Y la gente, yo estaba rodeado de gente de todos los países, ¿no? Porque eso es lo católico quiere ser universal. La iglesia en pleno acá de todo el mundo, rodeado de un montón de gente y la verdad muy respetuosa. ¿Y vos viniste especialmente? ¿Estabas acá de paso? Diosidencias. Ajá. Yo vine a la canonización del beato Carlos Acutis. Claro. Que va a ocurrir mañana, 27, y además al jubileo de los empresarios, en el movimiento con ACRE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Correcto. Y me hallé, ya con los pasajes que los tenía desde enero y demás, me encuentro con este cambio de planes, ¿no? De repente el hombre propone y Dios dispone. Bueno. Yo vine a lo de Acutis y termino en el funeral de nuestro querido Papa Francisco, nuestro ex arzobispo de Buenos Aires. Para mí, que soy católico, creyente, esta experiencia fue muy fuerte, muy sentida, muy profunda. Estoy muy orgulloso del Papa Francisco, muy feliz por lo vivido y también, bueno, poder compartirlo con ustedes, con los argentinos. Realmente nos tenemos que sentir muy orgullosos. El argentino históricamente más prestigioso, sin lugar a dudas, más que Messi, más que Máxima, por supuesto. Y realmente ver el afecto de la gente me conmovió. Me sentí muy profundamente emocionado realmente. Paula, Santi, él los está escuchando. Si ustedes quieren preguntarle, hacerle alguna pregunta desde allí. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día para nosotros, buenas tardes para vos. No, te escuchábamos con esa emoción que transmitís, ¿no? De esto que viviste. Y pensaba en todos los que por ahí, como vos, habían sacado un pasaje, que algunos con esfuerzo, otros con más esfuerzo, con menos, pero para hacer una actividad relacionada quizás con la iglesia, como es tu caso, y de pronto se encontraron con la posibilidad de vivenciar esto que también es histórico, ¿no? Doloroso, porque hablamos de la muerte de una persona, la muerte del Papa, la muerte del Papa argentino. Pero estos lugares donde te pone la vida, vos dijiste al principio, ¿cómo fue la palabra que usaste? Diosidencia. Digo, ¿cómo viviste esto? Y lo viví con mucha emoción. Y además, como decía Sergio recién, muchísimos jóvenes que probablemente también tuvieron un cambio de planes porque vinieron de todo el mundo a la celebración de la canonización
de un santo del tercer milenio, del beato Carlo Acutis, que iba a ocurrir mañana domingo, iba a ser canonizado. Sí, un adolescente de 15 años. Una leucemia terminal en el año 2006, el apóstol de Internet, que fue, aprobado segundo milagro y que iba a vías de la canonización. Y de repente un montón de jóvenes del mundo entero, con remeras de Carlo Acutis, ¿no?, identificados con él, que tuvieron también el cambio de planes, como me pasó a mí. De repente venís para algo y te encontrás con otra cosa. Yo viajé el viernes, el jueves desde Buenos Aires llegué el viernes, y el viernes me vine acá a la Basílica a despedir a mi arzobispo, a mi papa, al que amo profundamente, y me encontré con esa sorpresa inesperada. Por eso lo que decía, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Los caminos de Dios son insondables. No sabemos lo que puede pasar. Bien, yo no sé si tener más preguntas, le hago la última. ¿Cómo crees que va a ser recordado el Papa Francisco en el mundo y en Argentina? Yo creo que no valoramos, tal vez el mundo sí, tal vez los argentinos no, lo que significó la figura de este Papa a lo largo de 12 años de pontificado. Y creo que cuando vaya pasando el tiempo nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que ha sido su ministerio, la apertura a los pobres, la de campaña, la iglesia abierta a todos, a la misericordia de Dios. Recordemos el año de la misericordia, el 2016, el año santo, y realmente nosotros los argentinos nos quedamos con la grieta, nos quedamos con que viajaba o no viajaba, o le daba un rosario a Milagro Sala o a Cristina, y no nos damos cuenta de la profundidad de este hombre, señor, un caballero, humilde, un ejemplo. Va a ser recordado, muy recordado en todo el mundo, pero yo creo que en Argentina, en poco tiempo más, lo vamos a extrañar y mucho. Muchas gracias. Gracias a todos, saludos para todos en Argentina, a mi familia, ¿Vos de dónde sos? especialmente de Buenos Aires, especialmente al movimiento de Entretiempo. Les mando un abrazo de todo corazón, que están en la misa en la Catedral de Buenos Aires en este momento. Saludos a todos, un abrazo, que Dios nos bendiga a cada uno de los argentinos, que vamos por una senda de cambio y de crecimiento y que ojalá que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gracias. Acá lo despedimos al compatriota. Gracias, muchas gracias. Tuvo la paciencia de quedarse porque estábamos con todos estos temas de conexión, pero realmente un momento muy sentido para todos, realmente para todos. Recordemos que a partir de mañana, a la mañana ya se va a poder visitar la tumba del Papa Francisco, la van a habilitar, va a un momento de rezo de todos los cardenales, pero va a ser habilitada para toda la gente que se quiera acercar, que seguramente va a ser mucha. Ya antes de que tuviera la tumba, lo veníamos mostrando, durante la semana, después de la muerte del Papa, mucha gente se estaba acercando para mirar cómo iba a ser, pero me imagino que a partir de mañana ciertamente será mucha. Así que bueno, seguimos desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, y con todos, con Nelson, con Virginia, con todos y todo el equipo técnico trabajando intensamente para llevar este momento que aquí la palabra cabe, y particularmente para el mundo, pero particularmente para los argentinos. Este momento histórico, triste, pero ciertamente histórico. Sergio, vamos a compartir, vamos a volver a escuchar, porque tal vez ustedes se lo perdieron, fue muy temprano. Vamos a volver a escuchar la homilía de Giovanni Battista Re, del cardenal que ofició la misa de exequias del Papa Francisco. Vamos a escuchar su sermón para tener presente cómo se lo recordó en esta misa, las palabras que tuvo para recordar la figura del Papa Francisco en su sermón. Fue un papa en medio de la gente, con el corazón abierto hacia todos. El tema de la fraternidad atravesó todo su pontificado con tonos vibrantes frente al crecimiento de tantas guerras en estos años, con horrores inhumanos y con innumerables muertes y destrucción. El Papa Francisco incesantemente alzó su voz implorando paz, invitando a ser razonables a las tratativas honestas para encontrar las posibles soluciones. Porque la guerra, decía, la guerra deja siempre el mundo peor de como estaba antes. Y para todos será siempre
una trágica y dolorosa derrota. Construir puentes y no muros es una exhortación que repetía con frecuencia. El Papa Francisco normalmente terminaba sus discursos y también sus reuniones personales diciendo: no se olviden de rezar por mí. Ahora, querido Papa Francisco, te pedimos a vos que reces por nosotros. Bueno, allí algunas de las virtudes del Papa Francisco señaladas, marcadas allí en el sermón del Cardenal Re. ¿Cómo lo viste vos allá, Sergio? Bueno, habló con mucha fuerza el Cardenal Re, fue muy vibrante en la homilía marcando todo esto. Y hay que tener en cuenta que dijo estas cosas delante de líderes mundiales. Totalmente. El tema de la guerra, que es un tema... El tema de la guerra, que es un tema que desvelaba al Papa. Acuérdense ustedes que el Papa empezó hablando, lo hemos contado muchas veces allí, empezó hablando al comienzo de su pontificado de una guerra, de una tercera guerra mundial de a pedacitos. Y uno lo escuchaba y decía, pero este hombre parece un poco apocalíptico. No, fue profético. Después, digamos, esos pedacitos se fueron agrandando y miren hoy en la situación en la cual estamos. Y él hacía permanentes llamados a la paz. En el caso de Ucrania, él mandó, el día antes de la invasión rusa, ya estaba organizando una jornada de oración por la paz, estaba realizando. Envió a un enviado a Kiev, a Moscú, para tratar de hacer algo, pero lo desvelaba el tema de la guerra en Medio Oriente, llamaba todos los días al párroco de Gaza para ver cómo estaba. Tenía 500 personas alojadas, palestinos, el párroco de Gaza, abogaba por la liberación de los secuestrados todo el tiempo, recibió a familiares y a algunos secuestrados que después fueron liberados, aquí a palestinos también. Es decir, el Papa estaba muy preocupado con el tema de la guerra y hoy, proyectémoslo, estas palabras cobran mucha fuerza porque hay países de Europa Occidental, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que según el Vaticano y el Papa, están apostando más a la guerra que a realmente esforzarse por encontrar caminos de diálogo y negociación. Sí. O sea, si lo ponemos en ese marco, la apelación que hizo tomando el espíritu, por supuesto, del Papa, es importantísima. Y bueno, y lo otro, con estos redondeos, pero lo otro, lo de puentes, y acuérdense ustedes que cuando nosotros estábamos allí cubriéndolo para TN, en la vuelta del viaje del Papa a Estados Unidos, le preguntaron en aquel momento, porque Trump, que era candidato a su primera presidencia, decía que quería extender el muro con México, ¿no es cierto? Y él dijo, no es de cristianos, digamos, construir muros, sino tender puentes. Y ese fue el primer gran, cortocircuito con Donald Trump. Y hoy lo repitió el cardenal Re delante de Trump. Entonces digo, todo esto tiene una enorme significación política, ¿no es cierto? Y una apelación, digamos, a un mundo un poco mejor, sin guerras, sin tantos conflictos, ¿no es cierto? Realmente me pareció muy, pero muy significativa la homilía, más allá de que recordaban todas estas características del pontificado de Francisco. ¿Cómo se vivió? Imagínense ustedes, con tensión, pero a la vez, digamos, con una intensidad, diría yo, intensidad muy profunda de todos los que estaban aquí, porque estaban haciendo ya, continuando esas apelaciones del Papa, que tienen tanta vigencia como él antes de morir y ahora, ¿no? Que van a continuar en el tiempo. La construcción de la paz, la construcción de un mundo un poco mejor, con menos conflictos, donde los dirigentes estén a la altura de las circunstancias y apuesten al diálogo, que es lo que siempre pidió el Papa también para Argentina. Dialoguen de distintos partidos, sin distinción de bandería, dialoguen para encontrar las soluciones a los problemas. Sergio, a ver, obviamente muchísima gente está diciendo, ¿no?, que a través de la pantalla hasta se emocionó fuerte con todo el proceso, con todo el funeral, pero vos que estás ahí, Sergio, y nos podés transmitir, más allá de las palabras, más allá del mensaje, más allá del contenido, ¿qué atmósfera había en el Vaticano? ¿Qué es lo que se respiraba? Sí. Ay, se nos quedó... Se tildó. Se nos quedó tildado, ahí está. Cógelo, Sí. Sergio.
No hay- en Roma. no hay- Mientras vamos conversando, mientras vemos lo que era el traslado, ¿no? Ya el destino final, el paso por las calles de Roma y la despedida con aplausos incesantes, de que salió del Vaticano hasta que llegó allí a la Basílica de Santa María la Mayor. Los aplausos, a veces algunos gritos, Francesco, banderas, en esta despedida final. Bueno, y Gonza hablaba del clima, ¿no? De qué se vivía ahí, en esa plaza de San Pedro colmada de gente que quería ir a estar, ¿no? Sí. Hay que decir también que el cardenal Re le habló a los cardenales. Hizo una defensa cerrada del apostolado y del mensaje del Papa Francisco. Sí, es verdad. Además, recordemos que si bien el Papa lo confirmó como decano de los cardenales, es decir, el jefe de los cardenales es el presidente del colegio cardenalicio, de los que votan y de los que no votan, lo confirmó porque todos los cardenales consultados estuvieron de acuerdo, no era que el Papa decidía este o aquel. Después de una gran ronda de consultas lo confirma Re, que hizo una defensa muy férrea y que quizá, si la leemos en eso que nos decía Nelson Castro respecto de las terribles tensiones que habría con algunos cardenales poco evangélicos, lo dijo, él habló de actitudes anticristianas, quizá hay que leerlo también en ese sentido y por eso la intención de Re de participar del cónclave a pesar de que no vota. Un mensajito interno al cónclave, Sin lugar a dudas. básicamente, mientras se siguen reuniendo los cardenales. Ahora que estamos viendo tanta gente, saben que salió información oficial, bueno, 250.000 personas asistieron a la Plaza San Pedro y 150.000 por lo menos durante el cortejo fúnebre. Estamos hablando de al menos 400.000 personas. Pues mucha más gente de la que estaba calculada. Pablo II fueron 300.000. Es Que lo impresionante. superó. Para tomar en mención, ¿no? Casi 500.000 de personas distribuidas entre el perdidas en Vaticano la y ciudad. Roma. Y Y hablar de los millones siguiéndolo en el mundo. No, por supuesto. Inicialmente se hablaba de que en la plaza iba a haber 100.000 personas. 100.000 o 150.000, ¿no? Y esto está Y duplicando. lo fueron aumentando, exacto. 250.000 en la plaza. La y plaza también- puede albergar hasta 250.000 sin todo sin todo los asientos previstos para las comitivas, pero es una plaza bastante grande. Sí, es grande y lo que se veía también es que estaban dispuestos a lo largo de toda la avenida. Y eran como batallones, ¿no? Sí, Eran como... Sí. Y se cuentan los que fueron. A veces nosotros estamos acostumbrados aquí en la Argentina que el número de la policía es la 10ª parte de los que dicen los organizadores y viceversa. Aquí no había ninguna especulación en el sentido de que si iban más o iban menos, tenía que ver con la figura del Papa. Tal cual. Absolutamente, ¿no? El número final tampoco hace a lo que ha sido y lo que es el legado que deja el Papa Francisco, el impacto que ha tenido en el mundo. Y allí estaban gran parte de los líderes mundiales también despidiéndolo. Y de alguna manera un poquito haciéndose cargo, ¿no? Lo que veíamos con Trump y con Zelensky, ahí un poquito El tema haciéndose es que dure, cargo. ¿no? A ver cuánto, claro. el tema es que dure, el tema es ¿Cuánto que le dura la santidad? ¿Viste? La santidad, ¿cuánto? Adentro de la Basílica de San Pedro todo el mundo se Es porta que, claro, bien, el ¿no? entorno, Llega a la el casa- entorno ayudaba. Ahora, El entorno ayudaba. Claro. solo sí. 20 Llega a la Casa países Blanca. de los más pequeños del mundo no estuvieron presentes allí. Claro. Mm. Claro, es muy Eso es simbólico que todos Luján. hayan ido. Les cuento que Trump ya abandonó Roma, se Ajá. fue, se Sí. subió al Air Force One porque a la noche tiene un evento en la Florida, en Mar-a-Lago. En principio, según los medios italianos, no hubo tiempo para un segundo No se hizo encuentro este con encuentro Zelensky. también. Esto es lo que están diciendo los medios italianos, pero sí, como bien adelantaba Nelson, se reunió con Giorgia Meloni, un muy breve encuentro Donald Trump, y está previsto que haya distintas reuniones de Zelensky, también como mencionaba Nelson hace unos minutos, con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, como si fuese la presidenta del bloque europeo, y con también Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky, así que sigue, ¿no?, en la jornada de hoy en suelo italiano con otras reuniones, pero Trump ya se subió al fortificado y blindado y hipervigilado y
controlado Air Force custodiado One y bueno, y todo lo demás. para Air Force regresar One. a suelo norteamericano directamente a Washington, a Maryland, que es donde aterriza. Ya terminó allí en Roma toda la ceremonia, ya terminaron los ritos, ya terminó también, por ahí sigue un poquito más la rosca política, pero aquí en Buenos Aires estamos mostrándote en vivo la imagen de la Basílica de Luján, porque a las 12 hay una misa allí en el Santuario Nacional de la Argentina, el hogar de la patrona de la Argentina, en la Basílica de Luján. Y en un ratito, allí en Plaza de Mayo, allí en la Catedral Metropolitana, también habrá una misa. Lucas Jerez está allí, en la puerta de la catedral, viendo cómo van llegando los invitados. Lucas. Santi, bueno, recién te comentaba cuáles son las autoridades que van a estar presentes en este corralito que está dispuesto frente a la Catedral Metropolitana. Hay 700 sillas, insisto con esto. Hablábamos recién de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que calculamos que en cualquier momento va a aparecer, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, y nos confirman también la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, como pueden escuchar, de fondo está el coro haciendo algunas pruebas preliminares. A las 10 comienza esta homilía que va a estar oficiada por Jorge García Cuerva. Una larga jornada que terminará con un recorrido por diferentes lugares que formaron parte del camino de Francisco. A las 12 del mediodía, una vez culminada esta misa, va a haber un almuerzo a la canasta, digamos, acá sobre la Plaza de Mayo, y 1:30 de la tarde van a comenzar con esta peregrinación por el camino de Francisco. Hay 150 medios acreditados, de los cuales por lo menos 50 son extranjeros, desde medios catalanes, angoleños, franceses, colombianos, suizos, bueno, todos compartiendo el mismo espacio. Nosotros estamos dispuestos acá circunscritos en un corralito que se armó especialmente para la prensa, donde les podemos mostrar con lujo de detalles, bien de frente, esta Catedral Metropolitana y el ir y venir de Monseñor Jorge García Cuerva, que permanentemente está conversando con sus colaboradores y demás. 10 de la mañana va a comenzar esta homilía, por supuesto con celebración de la Eucaristía, la participación del coro y una profunda emoción por parte de más y más feligreses que de a poco se van acercando a la Plaza de Mayo. Dato importante que tiene que ver con los servicios. El subte funciona sin ningún tipo de inconvenientes, y te digo que es la mejor alternativa para llegar hasta la Plaza de Mayo, hasta la estación Catedral, obviamente, porque el tránsito está cortado por lo menos unos 200 o 300 metros a la redonda. Así que obviamente los autos particulares no pueden entrar, tampoco el transporte público, el colectivo. Así que aquel que quiera acercarse hasta la Catedral Metropolitana, todavía hay tiempo, el subte es la mejor alternativa. Muy bien, allí está lo que está sucediendo ahora y la convocatoria para dentro de 40 minutos aproximadamente, allí en la catedral, la misa de despedida en su lugar, en el lugar, el púlpito que tantas veces ocupó. Van llegando, por suerte, después de la tormenta de anoche, también el día está acompañando con un solcito que se hace presente. Sí. Cómo llovió, cómo se mojaron los que habían llegado toda antes. La gente ahí esperando. Es que yo que salí de casa a 2:30, caía realmente un tormentón, sí. un diluvio. Diluvió. Un diluvio, y había No sé gente por ya acá, pero instalada. pasa con mucho viento, Sí. mucho viento. Y bueno, la gente que estaba esperando para estar... Había gente que había venido primero, muy lejos, y que claro. ya estaban instalados allí, y que ya se habían acomodado allí. Recién veíamos algunos peregrinos que habían venido desde Luján para Capital, para Plaza de Mayo, para la Catedral, y se habían encontrado con esta tormenta. Por suerte salió el sol en Roma, aquí en Buenos Aires también en Luján. Estamos en vivo mostrándote el último adiós al Papa Francisco. La ceremonia ya terminó en Roma, la vamos a estar repasando. Nos viniste acompañando desde las 3 de la mañana, te agradecemos por estar siempre con nosotros, y vamos a estar durante todo el día aquí acompañándote. Estamos acá en la mesa con Rodolfo Vera Calderón desde temprano, con Ale Peñalba, con Eduardo Lázari, Gonza Báñez con nosotros también.
y vamos a seguir acompañándote hasta Y todo el bastante equipo más allá allá desde Roma, Por supuesto, Nelson, por supuesto, Vir Priano, Sergio Sergio Rubín.